Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes. Hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. Hola comunidad. Me llamo Renata, tengo 16 años y vivo con mi padre Alonso y mis hermanas Gabriela y Sabine, además de mi hermano Diego, en nuestra casa de una planta, justo al lado de la de mi prima Katia. La vivienda es una construcción típica de cuando nuestra familia se mudó desde Guerrero hace 10 años, paredes de adobe que retienen el frío de la noche, techos altos con vigas de madera, y un pasillo que conecta nuestras dos casas como si fueran una sola. Katia vive allí con su esposo Héctor, su hijo Elian y nuestro abuelo Osvaldo, a quien Katia cuida desde que nuestra madre, Sonia, todos la llamábamos Tony, como la apodó papá cuando se conocieron, falleció de un paro cardíaco súbito, hace 3 años. Siempre conservamos nuestras costumbres guerrerenses, ofrendas en las esquinas de la casa, incienso de copal que quemamos todos los días y recuerdos de tierra que trajimos de nuestro pueblo. Nadie imaginó que esos mismos espacios, donde guardábamos sus cosas, serían donde ella volvería a estar. Cuando mamá murió, todos sentimos un vacío profundo que ni las fiestas familiares, ni los cuentos de abuelo lograban llenar. Pero lo que nunca imaginé es que ese vacío se convertiría en algo tangible porque mamá, de alguna forma, nunca se fue. Y cuando regresó, no fue con la ternura que recordábamos. 2 años después de su muerte, Katia dio a luz al Jan. Desde su nacimiento, había algo distinto en él. Sus ojos negros como el obsidiano parecían ver más allá de lo que está delante. Y a veces se quedaba mirando el techo o las paredes con una expresión seria, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Cuando empezó a caminar y hablar, jugaba con nosotros en el patio, corría detrás de mariposas que no veíamos, reía con ganas como si alguien le hiciera cosquillas, pero poco a poco empezamos a notar que siempre hablaba con alguien que no estaba ahí. ¿Con quién estás jugando, Jan?, pregunté un día, mientras lo sostenía en mis brazos, en la sala de Katia, justo donde mamá solía sentarse a coser. Él se giró hacia la pared, donde había una fotografía de ella con todos nosotros, y señaló justo al lado del marco. Con mi tía Tony contestó, sonriendo, y extendió su mano pequeña como si alguien la estuviera agarrando. Ella me dice que me quiere mucho y que pronto nos llevará a vivir con ella. Gabriela y Sabine, que estaban sentadas en el sofá, se quedaron blancas como el mantel de la mesa. Tony había muerto hacía años, y escuchar que Jan la mencionara por nombre, nadie le había dicho que la llamábamos así, no se lava la sangre. Katia se levantó de un salto y cerró la cortina de la ventana como si algo pudiera entrar desde afuera. Al principio pensamos que era imaginación infantil, que tal vez había escuchado hablar de ella y creado un amigo imaginario. Pero pronto la situación se intensificó. Jan comenzó a reír a horas inusuales, a las 3 de la madrugada. Escuchábamos su risa clara en el pasillo que conectaba nuestras casas o hablar en voz alta, respondiendo a alguien que no existía. Una mañana, Katia encontró sus juguetes dispuestos en el suelo de la sala, formando un círculo perfecto, con la fotografía de mamá en el centro. Ninguno de nosotros los había puesto ahí. Una tarde de noviembre, cuando el viento hacía crujir las ventanas, estábamos jugando con Jan en el patio. Estábamos construyendo un castillo de arena cuando de pronto lo escuchamos discutir con fuerza, mirando hacia la puerta de la casa. No puedes llevártelo. Él se queda con nosotros. Gritaba, con un tono ronco y enojado que no se parecía en nada a su voz infantil. Ya te dije que no. Entramos corriendo y lo encontramos solo en el umbral, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas, respirando agitadamente. Su ropa estaba fría como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque el sol brillaba con fuerza. Nos contó que su tía Tony había aparecido de repente, vestida con el mismo vestido negro que llevaba el día de su funeral y que quería llevárselo a su casa, donde estarían todos juntos para siempre. Y también a mi abuelo Osvaldo, porque decía que él ya había cumplido su tiempo aquí. Su voz temblaba, y en sus ojos se veían a la vez determinación y un miedo profundo que nos partía el corazón. A partir de ese día, Katia y Héctor estaban desesperados. Cada noche se turnaban para mirar al Jan dormir, preocupados de que Tony pudiera aparecer en sus sueños o agarrarlo mientras dormía. Los días pasaban, y mi abuelo Osvaldo comenzó a enfermarse de manera misteriosa. Fiebre alta que no bajaba con medicinas, escalofríos que lo sacudían incluso envuelto en mantas, palidez como la del mármol, y una sensación de presión en el pecho y el cuello como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo con fuerza. Los médicos hicieron análisis y radiografías, pero decían que todo estaba bien, que no había nada que explicar su estado. Pero todos sabíamos que había algo que no podía curarse con pastillas ni sueros, algo que venía de dentro de la casa. Cada día que el Jan se enfrentaba a Tony, la tensión en las dos casas aumentaba. A veces lo veíamos reírse solo en su cuarto, hablando de cosas que no tenían sentido como los colores que se ven cuando se cierran los ojos para siempre. Otras veces lloraba inconsolablemente, diciendo que Tony le gritaba porque no quería ir con ella. Y algunas tardes, se quedaba quieto en el sofá, mirando un punto invisible de la habitación con la boca ligeramente abierta, como si escuchara a alguien hablarle en voz baja. Una vez, Gabriela vio como el pelo del Jan se levantaba poco a poco como si hubiera un viento frío, soplando solo sobre él, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Una tarde de diciembre, después de un día particularmente tenso, mi abuelo Osvaldo había perdido el conocimiento por unos minutos, y Jan había pasado horas encerrado en su cuarto, hablando en voz baja a Gabriela.
Sabine y yo fuimos a buscarlo, y lo encontramos en el cuarto de Katia, justo frente al armario donde mamá guardaba sus cosas antes de morir. Estaba de pie, con los puños cerrados, discutiendo con algo invisible. Ya no quiero jugar contigo. No me gusta cómo hablas de mi abuelo. Gritó el Jan con voz firme y temblorosa. Vete. Vete a donde estés antes. No quiero verte nunca más. Por un instante, la habitación pareció congelarse. El incienso de copal que quemábamos en la esquina se apagó de golpe, dejando un olor acre en el aire. Un silencio absoluto llenó cada rincón, tan pesado que costaba respirar, y un frío intenso nos hizo estremecer hasta los huesos. Las cortinas se movieron sin viento, y la fotografía de mamá en la mesita tembló como si alguien la hubiera tocado. Todo quedó quieto por unos segundos interminables. Y luego, lentamente, se sintió como si el aire pesado se fuera disipando, como si una gran carga se hubiera quitado de la casa. Jan se desplomó sobre el suelo, exhausto, y comenzó a llorar. Esa noche, mi abuelo Osvaldo comenzó a mejorar de manera milagrosa. Su fiebre bajó hasta la normalidad, su respiración se volvió regular y profunda, y sus manos, que antes temblaban con cada movimiento, recuperaron la calma. Cuando lo visitamos, sonrió por primera vez en semanas y dijo, Sonia se fue. Finalmente entendió que no es hora. Jan lo había protegido. Aunque pequeño, su valor y su amor por su abuelo habían detenido algo que nosotros, los adultos, no hubiéramos podido enfrentar porque no teníamos la claridad de mirar a la muerte a los ojos sin miedo. Pero la calma nunca duró del todo. Cada noche, cuando el silencio se apodera de las casas, escuchamos risas suaves detrás de las paredes, el mismo tono de risa que mamá tenía cuando nos contaba chistes pasos ligeros en el piso de madera del pasillo que conecta nuestras viviendas. Y susurros que parecen llamarnos por nuestro nombre con la misma voz que nos despertaba para ir a la escuela. Incluso cuando Katia y Héctor creen que todo está en silencio, se siente una presencia que recorre las habitaciones, movemos objetos de un lugar a otro y al día siguiente están donde estaban antes. O encontramos huellas pequeñas en el polvo del suelo que no pertenecen a nadie de la casa. Jan nunca volvió a temer. Cada vez que señalaba la pared donde mamá solía estar o la fotografía en la sala, decía con seriedad, está ahí, está mirándonos, pero ya no puede hacernos daño. Yo se lo prohibí. Aún así, la sensación de ser observado permanece. A veces me despertaba en la madrugada, con el cuerpo helado, y escucho suave risa femenina justo al lado de mi cama, seguida de un frío que recorre mis hombros y se queda en mi piel hasta la mañana. Diego también dice que siente algo mirándonos desde el cuarto de mi abuelo Osvaldo, y que algunas noches ve sombras moverse detrás de la puerta cerrada. Sabíamos que Tony está ahí, que nunca se fue del todo, pero su poder había quedado contenido gracias a la valentía del Jan y a su amor por nuestra familia. Katia y Héctor hicieron todo lo posible por mantener la casa segura, renovaron todas las cerraduras, encendieron luces en todos los pasillos durante la noche y cada tarde rezamos el rosario juntos en la sala, con el incienso de copal encendido en la ofrenda que hicimos para mamá. Pero saben, al igual que nosotros, que no podemos eliminar por completo la presencia de Tony. Todo lo que podemos hacer es protegernos, y Jan había aprendido a hacerlo de la manera más pura y poderosa, enfrentándola directamente con coraje y amor. Cada noche, al cerrar los ojos, escucho la risa de mamá. Cada sombra en la pared parece moverse con forma de mujer, y a veces un murmullo suave me llama por mi nombre, Renatita. Ven aquí, mija. Jan ya no le tiene miedo, y mi abuelo Osvaldo está a salvo, pero todos sabemos que Tony sigue observando desde algún lugar del pasillo o detrás de las paredes, esperando que bajemos la guardia. Esperando que alguien la invite a volver a estar con nosotros de verdad. Y aunque la vida continúa, vamos a la escuela, Katia cocina los platillos típicos de Guerrero los domingos, y mi abuelo Osvaldo nos cuenta historias de cuando era joven. Nunca olvidaremos que hay presencias que no descansan, que se aferran a quienes aman con una fuerza que puede ser tanto protectora como aterradora. Porque incluso en la muerte, Tony nunca se fue del todo. Mi nombre es Renata y esta es mi historia. Nosotros somos Relatos Secos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.